en ese evento. ¿Ya están listos para escuchar la palabra? San Juan capítulo 14. Así es que propónganse en su corazón ir. San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Así dice la palabra: en el nombre de nuestro glorioso y maravilloso Señor Jesús. Yo rogaré al Padre, dijo nuestro Señor, y os dará otro consolador o ayudador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Jesús dijo: vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Padre maravilloso, te damos gracias en esta mañana por tu poder, tu amor, tu unción, tu gloria y tu manifestación de amor hacia con nosotros, Padre, hacia la humanidad. Te damos gracias. Gracias porque hasta el día de hoy nos has dado vida, Señor. Hasta el día de hoy hemos tenido alimento, Señor. Hasta el día de hoy hemos tenido para vivir en esta tierra, Padre. Gracias porque tú nunca fallas, porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. En el nombre de Jesús hoy te pedimos, Señor, sabiduría y revelación para que esta semilla de tu palabra caiga en nuestros corazones y dé fruto abundante, y esta palabra haga para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús yo declaro que prospera esta palabra en mi vida, en el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a hacer unas declaraciones que tenemos hace mucho tiempo que no las hacemos. El hermano John Austin comenzó con este tipo de declaraciones de fe, y su hijo pues tiene la iglesia más grande de todo Estados Unidos, a pesar de haber negado a Cristo. El chavo en la televisión negó que Jesús era el único camino, la verdad y la vida, pero aún así por su papá o su padre es una de las iglesias más grandes, porque se hacía grandes milagros con el hermano John Austin. Por lo tanto vamos a hacer esta declaración de fe que hacía él y que me gusta bastante. En el nombre de Jesús yo declaro que soy lo que la palabra de Dios dice que soy, y que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que puedo hacer. Yo declaro que mi mente está alerta en esta mañana y mi corazón receptible para recibir la maravillosa, indestructible palabra de Dios en mi corazón. Amén. Esa frase la decía el hermano John Austin cada vez que predicaba. Muy impresionante su iglesia, muchas personas recibiendo milagros. Era un hombre de fe. Él ya murió, él ya se fue con el Señor. San Juan capítulo 14 nos habla en el versículo 16 y 17 que Jesús prometió que iba a enviar o iba a pedir de su Padre el otro ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo. Así es que el que está ahora con nosotros, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y por consecuencia está Jesús, porque el Espíritu Santo da testimonio y glorifica al Señor Jesús. Así es que Jesús prometió estar donde haya 2 o 3 congregados en su nombre. Y no nada más eso, Él dijo que iba a habitar en cada creyente todos los días hasta el fin del mundo. Y lo ha hecho por el Espíritu Santo que vive y habita en cada persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Así es que el Espíritu Santo hemos comprendido quién es, ¿verdad? Que Él es Dios mismo aquí en la tierra. No es una parte de Dios, simple y sencillamente el Espíritu de Dios es Dios mismo manifestándose en cada creyente, manifestándose en la asamblea, manifestándose en milagros, en sanidades, en maravillas, en todo lo demás. Entonces el Espíritu Santo es Dios, no es la tercera parte de Dios como han creído algunos. No es la tercera parte de Dios, es Dios mismo habitando en cada corazón, ¿verdad? Porque dijo el Señor a través del apóstol Pablo que nosotros que recibíamos a Cristo íbamos a ser templo o morada del Espíritu Santo. Por consecuencia vamos a ver por qué Él es el Consolador, por qué Él es el ayudador. Usted va a poder entender por qué se le llamó el Consolador, por qué se le llamó el ayudador. Les agradecería por favor que no se atravesaran la cámara, porque de nada sirve
que estemos grabando videos cuando... Entonces fíjense bien, en San Juan capítulo 14 retomemos de nuevo la enseñanza. Versículos 16 y 17, Jesucristo dijo que Él era el ayudador, el consolador. Eso significa que iba a tener ciertas funciones. ¿Y sabe para qué eran las funciones del Espíritu Santo? La función del Espíritu Santo era con la finalidad de ayudarlo a usted. ¿Sí sabía? Él tuvo la función de consolador, que también se traduce como ayudador. Y la única exclusivamente, Jesucristo llamó como consolador, ayudador, con la finalidad de que sea nuestro ayudador o nuestro consolador. Y vamos a ver qué tipo de características o cuál es la función principal, no principal, sino cualquier función adicional que pudiera tener el Espíritu Santo, que tiene más bien en el nuevo pacto, que es un poco diferente a las funciones del viejo pacto. Entonces, ya vimos que Él es el que a través de su presencia sembró la palabra en nuestros corazones y nos dio la regeneración, es decir, la renovación de nuestro espíritu. Nos puso un espíritu nuevo dentro de nosotros, o renació nuestro espíritu más bien. Entonces eso hizo el Espíritu Santo al escuchar la palabra, y lo hizo a través de la palabra de Dios. Cuando usted escuchó que Jesús era el Salvador, usted lo recibió en su corazón, y dice la Biblia que cuando usted lo creyó y lo confesó con su boca, usted nació de nuevo en su espíritu. Él trajo el nuevo nacimiento espiritual. Entonces es importante que usted entienda que el Espíritu Santo, esa es la función, una de las funciones principales que nos dio o que tiene en el nuevo pacto. Pero vamos a ver cualquier función adicional también en lo que Él, cómo contribuye para que usted viva una vida plena en esta tierra, cómo el Espíritu Santo contribuye. A lo mejor usted, ya estando en Cristo Jesús, a lo mejor nunca le pidió ayuda al Espíritu Santo, ¿sí me explico? Lo cual es un error, porque como hijos de Dios no nada más tenemos al Espíritu Santo, sino también podemos declarar la palabra, y hay ángeles, dicen, que ejecutan la palabra. Si usted tiene ángeles que le ayudan a usted para que cumplan ciertas funciones para aquellos que heredan la salvación, así lo dice Hebreos capítulo 2. Hay ángeles que lo apoyan a usted, y que cuando usted declara una palabra de fe, entonces el ángel va y, en pocas palabras, ejecuta o pone por obra la palabra, y comienzan a suceder cosas impresionantes en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios. Es decir, si usted algún día no utilizó los ángeles, comienza a utilizarlos. Pero hay algo muy importante, que cuando el Espíritu Santo precisamente está con esa función de ayudador, porque a veces hay situaciones en que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas, pero Él nos recuerda, nos trae a la memoria ciertas cosas que debemos hacer cuando nosotros no las ponemos en práctica. Esto es, en las circunstancias complicadas o difíciles, a veces el Espíritu Santo nos recuerda que tenemos que comenzar a hablar la palabra de Dios. Entonces Él es regenerador, Él nos guía a la verdad. Ya vimos que Él nos guía toda la verdad, ¿verdad? No nos puede guiar el Espíritu Santo a un error. ¿Me explico? Esto es, el Espíritu Santo jamás va a recibir una palabra usted del Espíritu Santo, jamás que lo lleve hacia un error. Por ejemplo, el Espíritu Santo no le va a decir que usted de algo se tiene que morir porque Dios le envió esa enfermedad. Eso el Espíritu Santo no se lo puede decir. ¿Quién fue el que lo dijo? Una persona con un conocimiento erróneo en las Escrituras, y segundo, una persona que no se dejó guiar por el Espíritu Santo. Va a decirle esas palabras, es decir, él con su propia mente, su propio pensamiento, le va a decir esas palabras, pero no es el Espíritu Santo guiándolo hacia el error. El Espíritu Santo nunca lo va a guiar hacia la muerte. El Espíritu Santo nunca lo va a guiar a que usted hable palabras de derrota o de muerte. Por eso Él es nuestro ayudador. Entonces, el Espíritu Santo también le da a usted la convicción y atestigua dentro de su espíritu de que usted es un hijo de Dios. Usted está plenamente convencido de que cuando se vaya de esta tierra se va a ir al cielo, ¿verdad? Yo no tengo ni una duda de que me voy a ir al cielo. Yo no creo jamás que voy a ir al infierno, ¿verdad? De eso estamos plenamente convencidos. Y Él es el que nos convence, el Espíritu Santo nos da esa convicción
de que no hay duda en nuestros corazones de que vamos a ir al infierno, para nada. Entonces es el Espíritu Santo el que da testimonio, nos da testimonio. Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 13. Fíjense bien lo que dijo el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fíjense, es decir, estamos plenamente convencidos, y a través del Espíritu Santo, a través de la santificación. ¿De qué manera nos santificó el Espíritu Santo? Nos santificó en el sentido de que Él operó en nuestras vidas para recibir a Cristo, y por lo tanto nos apartó, se podría decir, porque eso significa santificación, significa ser apartados para Dios. Él nos apartó para Dios, porque el mismo Espíritu Santo dio testimonio de que ahora somos, en pocas palabras, apartados para Dios, o separados con una función especial para nuestro Dios. Pero también dice, por la fe en la verdad. ¿Sabía usted que hay personas que tienen fe en las mentiras? Sí, sí sabía. Hay personas que creen literalmente, así, literalmente creen que toda la vida tienen que vivir pobres. Ellos tienen fe en la pobreza y dicen que es mejor vivir con poquito. ¿Sí sabe usted? La otra vez, por ahí un familiar me dice, voy a comprar un cachito de lotería, dice un familiar, ¿no? Y dice, voy a comprar un cachito de lotería, pero no le hace, era por, no sé si 3, 5 millones, ¿no? Algo así. Y dice, lo voy a comprar, pero no me quiero sacar los 5 millones, ya me conformo con 100,000 pesos. ¿Para qué tanto dinero es mucho? Fíjese lo que dijo la persona. Porque mucho dinero no te ayuda, dicen, mucho dinero no te ayuda. Y yo le dije, oye, pero si el dinero no te ayuda, pues dáselos a los pobres, te va a ayudar para darle de comer a alguien. O sea, ¿cómo no te va a ayudar? Si no lo quieres tú, pues dáselo a los demás, pero sácate todo. No, es que con poquito necesito vivir a penitas. Entonces tienen un concepto erróneo, ellos tienen fe en que toda la vida tienen que vivir pobres. Entonces fe significa que creen y ponen por obra lo que creen. Eso significa la fe. La fe significa creer, pero no nada más creer, sino poner en práctica o tener un acto de acuerdo a esa fe, ¿verdad? Ellos lo creen y lo ponen por obra también, porque dicen con su boca que no lo quieren el dinero. Entonces, el problema es que el apóstol Pablo dijo que nosotros, dice, 2 Tesalonicenses 2, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero esa salvación vino mediante la santificación por el Espíritu, pero también vino por la fe en la verdad. Es decir, debemos de tener nuestra fe fundada en una verdad inminente que es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús vino a pagar el precio no nada más por el pecado, para que se vaya usted al cielo, sino también por la enfermedad y por la pobreza. Si su fe está cimentada en la verdad, es decir, en Jesús, usted va a entender que Jesús pagó el sacrificio completo por todo. Imagínese, los voy a salvar para que se vayan al cielo cuando se vayan de esta tierra, pero los voy a mantener, no voy a proveerles para que se mantengan pobres y se mueran de hambre. Imagínense un Dios así. No, Dios, si le proveyó de salvación, también le proveyó también de economía, para que usted viva en esta tierra, se alimente. También le proveyó de sanidad para sus cuerpos, para que usted sea de larga vida. O sea, si no, imagínense, sería un evangelio a medias, creer que Dios solamente me dio la pura salvación para que me vaya al cielo y de ahí en fuera no hay nada más, no.
Por eso debemos de tener Él mediante la santificación por el Espíritu Santo, pero también por la fe en la verdad, nosotros nos apartó para salvación. Es decir, a todo el mundo Dios eligió. ¿Cuántos saben que todo el mundo lo eligió? Pero ustedes eligieron a Cristo, esa es la diferencia. Por eso, mediante la fe en la verdad, nosotros fuimos apartados para salvación, porque hay una verdad que se llama Jesús, que es el único Salvador entre Dios y los hombres. Entonces, es importante entender que nuestra santificación fue por el Espíritu Santo, es decir, nosotros fuimos apartados porque el Espíritu Santo un día escuchamos, a lo mejor no su voz audible, pero sí en nuestro corazón. Sí pudimos escuchar la voz del Espíritu Santo diciéndonos, oye, recibe a Jesús, ¿verdad? Y usted hizo caso a esa voz, por eso está aquí en la tierra y sabe y tiene la plena seguridad que se va a ir al cielo. Eso sí, no tenemos la menor duda. Es importante que lo entienda. Entonces, ¿y por qué usted tiene la plena convicción? Porque simple y sencillamente si vemos milagros de sanidad significa que también nos vamos al cielo, ¿verdad? Entonces es importante entender eso. Es importante tenerlo en consideración. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas? Él nos santificó. Ahora, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Él también es un maestro, porque Él nos enseña en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, Hechos, Romanos y Corintios capítulo 2, en el versículo 12, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios hemos recibido, ¿eh? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense, ¿usted recibió qué? El Espíritu de Dios. ¿Cuándo lo recibió? Cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino y habitó en su corazón. ¿Y cuándo lo recibió sobre su vida? Cuando usted recibió el bautismo con el Espíritu Santo, algunos que ya lo recibieron, vino el poder del Espíritu Santo, usted comenzó a fluir en los dones espirituales, en uno de ellos que se llama, o en uno de ellos en los que regularmente fluye, la mayoría es el don de diversos géneros de lenguas. Y luego dice, hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, sí hay un Espíritu Santo que hemos recibido, pero también hay un espíritu del mundo que le llamó el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué cree que sea el espíritu del mundo? ¿Qué cree usted que sea el espíritu del mundo? Satanás, exactamente. Es el espíritu del mundo. Es decir, nosotros no hemos recibido a Satanás. Si recibimos al Espíritu Santo, significa que entendemos lo que Dios nos ha concedido. Si usted recibió el Espíritu Santo, es para que usted sepa lo que Dios le ha dado. ¿Me explico? ¿Qué nos ha dado Dios? Nos ha dado una vida plena aquí en la tierra. Ha permitido que nosotros podamos reinar en esta tierra, que no vivamos en circunstancias complicadas, difíciles. O sea, es decir, va a haber un momento en que usted pueda vivir en una manifestación gloriosa de Dios. Pero para ello se necesita un nivel de fe. Por eso estamos aquí continuamente escuchando la palabra. 1 Corintios 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Fíjense, ahí viene el espíritu del mundo. El espíritu del mundo se identifica por palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, ¿qué es lo que enseña la sabiduría humana según el mundo? Que la ciencia médica dice que el cáncer no tiene solución, ¿verdad? La ciencia médica dice, el cáncer le dan quimios, a la hora le dieron quimios y medio se fue, y al rato regresó el cáncer, y a la hora yo conozco personas que le dieron quimios y murieron de cáncer, ¿sí sabían? Pero sin embargo, fíjese bien, esa es la sabiduría del mundo. Dice, no hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
nosotros hablamos palabras que nos enseña el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo es un maestro. Él dio su palabra, en las Escrituras dejó escrito a través de los profetas, a través del apóstol Pablo, a través de muchos apóstoles o profetas dejó estipulada su palabra, y Él nos enseñó a través de esa palabra, pero Él también actualmente nos revela, se podría decir, su palabra. Es decir, estaba oculta a lo mejor la salvación, estaba oculta a lo mejor la sanidad, en el sentido de que creíamos que de algo teníamos que morir, pero descubrimos que Cristo llevó la enfermedad, ¿verdad? Para que nosotros seamos sanados. Esa revelación nos las trajo ¿quién? El Espíritu de Dios. Nos enseñó Él lo que Él había dejado escrito en su palabra. Se abrieron nuestros ojos espirituales y pudimos entender que no tenemos que morir de enfermedades incurables. También no tenemos que ir al infierno, tenemos que ir al cielo, reconociendo el camino que se llama Jesús. Y eso nos los trajo ¿quién cree usted? El Espíritu de Dios. A lo mejor un día pues lo escuchamos de algún maestro de fe, que escuchamos un pastor hablando, o a un ministro, a un líder, o como se llame, escuchamos hablar, o a cualquier hermano en Cristo. Pudimos experimentar el nuevo nacimiento espiritual. Yo lo experimenté en frente de una computadora. Yo trabajaba en una oficina ahí, independiente, y estaba frente a la computadora recibiendo a Cristo. Y vino la revelación de que yo podía ir al cielo otra vez y podía nacer de nuevo otra vez, a través de recibir a Jesús. Por consecuencia, dice que el Espíritu no nos habla, o sea, no hablamos sabiduría humana, sino hablamos palabras que nos enseña el mismo Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, lo espiritual lo dejamos en lo espiritual y lo natural lo dejamos en lo natural. No combinamos. ¿Me explico? Esto es, la sabiduría humana dice que de algo usted se tiene que morir, ¿sí o no? De algo me tengo que ir al cielo. Sea enfermedad, sea accidente, sea paro cardíaco, sea lo que sea. Hasta que me caí de las escaleras me tengo que ir al cielo. Entonces la mayoría dice que de algo me tengo que morir, la sabiduría humana. Pero la sabiduría que nos enseña el Espíritu de Dios, acomodamos lo espiritual significa que en lo espiritual nosotros tenemos, usted tiene autoridad sobre la muerte y sobre el mismo diablo, ¿sí sabía? Para que el diablo no venga en la noche, hijo mío, te quiero llevar. Entonces el diablo ya no se lo puede llevar a usted. Si se le presenta la calaca a medianoche, ¿usted qué le va a decir? Ya viene la muerte, porque ha habido casos. Dijo una persona, vi la otra vez la muerte que cruzó por mi casa y entró en la casa del vecino y amaneció muerto. Sí, hay casos y es real eso que le estoy hablando, ¿eh? Vio la muerte esa persona, ¿eso cómo la vería? El caso es que entró en la casa del vecino y amaneció muerto. ¿Sí le tocó ver a la muerte? ¿Ah, sí? ¿Y cómo era? ¿Huesuda? O traía un trinche así como esos. ¿Pero cómo venía? ¿En huesuda o qué? Yo no quisiera verla, pero descríbamela. Pues le pregunto que me la describa porque no quisiera verla. Ah, sí, con huesitos. ¿Guapa o no? No se pinta los labios. Bueno, el caso es que la mentada muerte se anda metiendo, ¿eh? Y el espíritu de muerte es algo que es guiado por el diablo, ¿sí sabía? El diablo y la muerte trabajan juntos, hay un espíritu de muerte. O sea, no me refiero a la muerte, a la separación de los seres humanos con Dios. Dice, se murió alguien, se separó el espíritu del cuerpo, y si era creyente en Jesús se fue al cielo. O sea, no me refiero a ese tipo de muerte que es separación, sino me refiero al espíritu de muerte con el cual trabaja el diablo, que es un espíritu inmundo de Satanás, el espíritu de muerte. No me refiero a la muerte de separación del cuerpo del espíritu, no. O la muerte espiritual de la separación de Dios con el hombre, eso significa muerte. Sino que hay un espíritu de muerte también que se dedica a separar a los hombres de su espíritu, de su cuerpo. Es decir, mata su cuerpo para que su espíritu salga. Eso es lo que hace la muerte. Y cuando no tiene a Cristo, pues lamentablemente muchos espíritus, incluyendo su alma, se van a ese lugar de sufrimiento. Y los que tienen a Cristo, creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, se van al cielo, pero se van antes de tiempo, porque el espíritu de muerte llegó ahí.
puede atacar tanto a creyentes como no creyentes. Pero al creyente que cree su autoridad en Cristo Jesús y que sabe que es de larga vida en esta tierra, no se lo va a llevar. Porque usted va a decir, cuando llegue la huesuda, muerte, te me vas de mi casa. No te acepto, en el nombre de Jesús te rechazo. Entonces la muerte no prevalece sobre ustedes. Entonces es importante entenderlo, que la muerte no va a prevalecer jamás sobre nuestras vidas. Esa es la confianza que tenemos, ¿verdad? Es decir, siempre tenemos la victoria en Cristo Jesús. No vamos a quedar de un cáncer, no vamos a quedar de una enfermedad incurable. Y esa es la misma convicción que debemos de tener hasta el último instante de nuestra vida. Hasta el último. No entregue su espíritu. Yo pensé que... bueno, sí. Yo pensé que decía que tenemos que entregarlo, no. Sí, cuando usted ya se quiera ir, dice, ahora sí, Señor, te entrego mi espíritu, sale de su cuerpo, completamente sano su cuerpo, usted se va al cielo. De esa forma. Así es que no le pasó eso por la idea, ¿verdad, hermano? Ahora, no le pasó eso por la idea. No, pues... Rechazó, estábamos orando por usted allá y reprendiendo cualquier espíritu de muerte. Entonces Dios hizo la obra, ¿no? Creo que cuando ya la abrieron no encontraron nada, ¿no? Algo así. ¿O cómo estuvo el asunto? Luego no nos platica, bueno. Entonces es importante entender. Pastor, mi mamá y yo vimos la señal del Espíritu Santo, vimos una paloma. Bueno. Muy bien, entonces es importante entender que Dios nos va a apoyar, en pocas palabras, el consolador, el ayudador, para que nosotros tengamos larga vida en esta tierra, para que no quedemos en cualquier circunstancia. Así es que, como dijo el apóstol Pablo, estoy plenamente convencido que yo voy a quedar por amor a vosotros, es decir, por amor a la obra, por amor a muchos que necesitan conocer a Cristo Jesús. La decisión de vivir o de morir, porque digo, la hermana pudo haber tomado la decisión de decir, bueno, pues me darían ganas de quedar en este hospital. ¿Qué cree que hubiera hecho la muerte? Sencillo. Pues no sé, independientemente del diagnóstico médico que diga, no, pues ya no tiene solución, ya es tu último día o tu último instante. Entonces imagínese en un pensamiento que no tiene a Cristo en su corazón. Pues yo creo que sí me voy a morir, porque los médicos dicen esto. Pero si no ha sido por la palabra fe que hemos escuchado, créanlo que muchos de nosotros ya nos hubiéramos ido. ¿En serio? Pero gracias a Dios que entendemos que Dios nos quiere preservar en esta tierra más tiempo y que tenemos autoridad sobre el diablo y sobre el espíritu de muerte. Ese no va a venir, pero si usted abre su boca, ¿qué cree que va a pasar? Abre su boca y decir, bueno, pues si Dios quiere que me vaya, de una vez, que me compren el cajón, el ataúd. ¿Y por qué se rinden antes de tiempo? Nunca debemos de rendirnos. Por consecuencia, el que nos ayuda en esa debilidad es el Espíritu de Dios, porque Él nos enseñó su palabra para que nosotros podamos comenzar a actuar como hijos del reino de Dios, es decir, hijos del Dios Altísimo, que tenemos la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Por consecuencia, ni un principado ni una potestad va a poder contra nosotros. El día de ayer que predicamos ahí en la plaza, después fuimos porque nos gusta llevar la camiseta Ministerio del Espíritu Santo y que diga fe y poder, y ir caminando agarrada de la mano de mi esposa y yo, para que todo el mundo vea Ministerio del Espíritu Santo y luego vea la página de internet, y algún día se les ocurra o el Espíritu Santo les recuerde que tienen que escuchar algo o tienen que ver qué hay en esa página que les llama la atención. Y sí, por ahí me encontré a uno que llegó borrachito y me dice, ¿y ustedes de qué son? Me dice, me llamó mucho la atención su camiseta, lo que dice ahí, me sacó de onda lo que dice ahí, dice, y ya preguntó, no, pues somos creyentes en Jesús. ¿Pero qué son o qué? Pues creyentes en Jesús, bueno, cristianos, pues. Entonces ya dije, no, pues yo también soy cristiano católico, ¿no? Qué bueno que. Y ya así sucesivamente seguimos caminando y llegamos ahí donde estaban unos que iban a rapear, ¿no? Estaban rapeando
y resulta que había ¿cómo se llama? Un desfile feminista. De repente nos quedamos parados en medio, frente al Teatro de Goya, nos quedamos parados así, y con las camisetas para que las personas, o sea, la idea es darle publicidad al reino, pues. Y la idea es que nos vieran las camisetas, pues vamos destapados de aquí, agarrados de la mano, y que las personas vean, y sí, muchas personas, y así volteando a ver la camiseta, pues como que les llama la atención. Imagínense si nos fuéramos varios con la camiseta, iba a ser impresionante, ¿no? Y si a alguno le llamara la atención, le íbamos a dar un volantito. Entonces, de repente llegó un desfile feminista, y arriba arriba los feministas de Chihuahua, y arriba las feministas de Zacatecas, y arriba las feministas del DF, iban llegando, y había algunas inditas que venían de los pueblos indígenas que han sido maltratadas por los hombres, ¿verdad? Sus esposos, sus padres. El caso es que ellos reclamaban, el feminismo reclama el maltrato hacia las mujeres, y ellos quieren libertad, ¿verdad? Nosotros creemos que tanto mujeres como hombres son iguales en el reino de Dios, ni más la mujer ni más el hombre. Entonces, pero había una frase que me llamó mucho la atención. De repente el feminismo dice, oye, eso es buena onda el feminismo, ¿no? Qué suave, ¿no? Poder la mujer que sea libre, y entendemos que debe ser libre, ¿ok? Entonces, pero a tal grado llegó la libertad del feminismo que gritaban, aborto sí, aborto no, eso lo decido yo. Es decir, el feminismo, las mujeres feministas deciden quién vive o quién muere dentro de sus vientres. ¿Sabía? O sea, es decir, se hacen igual a Dios, porque ellos deciden, este bebé que acabo de engendrar, yo decido si voy a abortarlo, es decir, yo decido si vive o si muere. A tal grado llegó el feminismo que promueve la muerte. Entonces, de repente nos vimos envueltos entre ese bolón, había hasta mujeres desnudas ahí, ¿sabía usted? Y de repente mi esposa súper sorprendida me tapó los ojos. Marido, no veas. Pero fíjense algo muy importante. Lo más impresionante de esto es que de repente se empezaron a dar cuenta, ministerio del Espíritu Santo. Y gritaban una rapera de enfrente. Eso gritaban, gritaban un grupo, aborto sí, aborto no, eso yo lo decido yo, hablando de muerte, y la de enfrente los apoyaba, y luego de repente empezaron a darse cuenta, ministerio del Espíritu Santo, y luego allá el frente dijo, es que gobierno que prohíbe el aborto, que no permite que las mujeres decidan sobre el aborto, ese gobierno y la religión son lo mismo. Y luego empezaron todos, por lo menos los que están alrededor, empezaron ministerio del Espíritu Santo. Y luego nos retiramos hacia un ladito, nos fuimos así de ladito. De repente nos vimos envueltos en ese mundo de las tinieblas. Entonces nos fuimos así de ladito. Y ya llegamos, al rato unas estaban sentadas en el piso porque andaban cansadas del desfile. Y se nos quedaban mirando entre ellas mismas. No sé qué dirían. Pero el caso es que como le echaban a la religión, pensaban que nosotros éramos de la religión. Porque, bueno, en cierta manera no estamos a favor del aborto, pues. Entonces han de haber dicho ellos, mira, están unos que no aceptan el aborto. Pensaban hasta que éramos espías, yo creo. Pero todos casi andaban con vestidos con sus camisetas grises, negras o algo así. Y los únicos que un puntito blanco, que nos veíamos ahí en medio, éramos nosotros dos con las camisetas blancas. Así que estuvo muy impresionante cómo el mundo de las tinieblas, pero igual nosotros declaramos el reino de Dios establecido en ellos, y que si alguno de ellos había visto la página de internet, en el nombre de Jesús, que al darle clic a la página de internet y escuchar o ver un video, se convirtieran a Cristo Jesús. Entonces estaba muy impresionante cómo ahora un movimiento que se ve, ¿cómo le puedo decir? Tan sencillo, tan natural, como decir, oh, wow, sí, mujeres maltratadas, ahora júntense al feminismo. No, mujeres maltratadas, reciban a Cristo, acérquense a Cristo para que las haga libres. Y ellos decían, les declaramos libres de ataduras a las mujeres. Pues sí, pero a través de su pensamiento, a través de sus palabras, no a través de un poder superior de Cristo. Y por consecuencia Cristo no iba a permitir, obviamente, que la mujer en su feminismo decidiera sobre la vida o sobre la muerte de un bebé. Pero sí está muy impresionante, se ha dado cuenta que los extremos no deben de ser.
Y aparte eran puras mujeres, ¿no? Y por último había una con una camisa gris, también de los feministas que venían marchando. Decían, ¿qué decían? No se estresen, decían, no te estreses. Dice, alesbiánate. Le voy a decir aliviánate, alesbiánate, fíjense. Dios mío, o sea, el feminismo también promueve el lesbianismo. Entonces, a fin de cuentas, son obras de las tinieblas, obras del diablo. Aparentemente es un movimiento bueno porque le reclaman